si ya llevamos 100 días, si ya llevamos muchos horas de estar trabajando en clase, de estar viendo trabajo en oficina, no lo sé. Existe mucho detrás de esto. Pues eh, esta noche yo voy a tratar de explicarles de una manera pues bastante resumida cuáles son los conceptos más recientes que se están tomando en medicina con respecto al COVID. Y la otra es que estamos en una situación en donde necesitamos, ya no es de que querramos, es de que necesitamos poner de nuestra parte, hacer de nuestra forma algo personal para poder aportar. La comunidad cada vez está envuelta en más detalles de cómo la situación se está complicando por las cuestiones de los contagios, y yo voy a tratar de darles las razones de por qué se están dando tantos contagios, ¿sí? Para los que aún no me conocen, yo soy su servidor, el doctor Marco Antonio García. Yo soy médico de profesión, ya tengo algunos años trabajando para la medicina, y ya de unos años para acá como asesor directo de Be Essential Toluca. Entonces, hoy voy a tratar de hacer un breve resumen de lo que todo el mundo trae en la boca, que es COVID. Entonces, me voy a permitir compartirles la pantalla, y yo espero que las dudas que vayan surgiendo se las vayan apuntando, y vamos a hacer una pequeña sesión de las preguntas al final de la plática, por favor. Síntomas de la enfermedad COVID. Un segundito. Ok, para que no se vicie el sonido y no empecemos a tener pérdida de la comunicación, les voy a pedir si todos me hacen el honor de silenciar su micrófono para que no entren los sonidos de todos, y esto nos permita hacer más fluida la conversación. Una de las razones importantes, o quizá la más importante, es que a todos nos inquieta si en algún momento yo ya estoy contagiado o no de COVID, ¿sí? Y para esto, pues es importante recalcar que todo lo que aquí vamos a platicar, pues está con solamente apreciación personal. Yo a través de esta plática quiero solamente aportar cosas que les infundan eh, formas de conocer mejor sobre qué hacer con el COVID. Y por otro lado, pues que tengamos al final una retro de cuáles podrían ser las alternativas del manejo sin que tengamos que estar estrictamente apegados a cuestiones legales. Miren, pues todos saben, ¿no? El COVID-19 es una enfermedad. Primero hay que definirla, que es una enfermedad infecciosa, o sea, que se va a transmitir de un cuerpo vivo a otro cuerpo vivo, y en eso se van a ir aumentando la cantidad de agresiones que nuestro cuerpo pueda sufrir. Esa es una primera parte importante. La otra es que el coronavirus, como bien lo apunta aquí, no es un microorganismo del cual apenas se esté sabiendo que existe. Yo les voy a presentar aquí algunos datos desde cuándo hay conocimiento de esta familia de virus, y pues el que nos atañe esta vez, el que nos apunta esta vez, que es el COVID-19. Todos sabemos que empezó allá en China, en Wuhan, en diciembre de 2019, y desde entonces para acá es que el mundo está inmerso
en querer conocer cada vez más de coronavirus. Aquí tienen una fotografía, les presento al famoso COVID-19 haciéndole una cirugía de abdomen. Aquí está esta fotografía de microscopio, nos muestra, si ustedes la aprecian, que aquí adentro, esta famosa ruedita que se ve aquí al centro y esta que va aquí alrededor en forma así como de color moradito, es la razón por la cual se llama coronavirus. Y es que si lo vemos un poquito a la distancia, la imagen nos deja ver que en el centro tenemos una especie de halo de luz, de una corona, y de ahí es donde tomó su nombre el famoso coronavirus. ¿Sí? Esta es una familia de virus, no es el único que existe. Existen varios tipos de coronavirus que ya desde 1960 se sabe que están infectando a los animales principalmente, y de ahí algunos han pasado a las personas, como es el caso del COVID-19. Ahora, ¿qué más hay que saber al respecto? Necesitamos también saber a quién afecta. Sabemos hoy día que está afectando principalmente el aparato respiratorio de las personas, ¿sí? Y que de la variedad de coronavirus que hay, pueden haber síntomas tan sencillos y tan simples como los que provoca un simple catarro, hasta los que hoy conocemos en donde las personas están con un respirador, están con oxígeno constante, están metidas en muchos síntomas que les están quitando oxígeno prácticamente en su sangre, y que con eso pues definitivamente no los deja hacer un movimiento de inhalación y de exhalación de manera apropiada. ¿No se ve? Hay problema. Corta por favor la imagen y el sonido. Avísales que ahorita regreso. En un momentito estamos de vuelta. No se ven las imágenes. Ya se las tengo. Ok. No se vayan, aguántenos unos segunditos para corregir la falla de la proyección y ahorita ya estamos de vuelta. Vamos a entrar a la presentación otra vez. Y yo espero que esta vez se aprecie correctamente. Ya se ve. Ok, ¿ya se ve? Bien. Como dirían los chavos, la libramos. ¿Ok? Bueno, pues miren, entonces me regreso un poquito. Yo les decía que el punto de partida para COVID-19 fue año 2019 en la ciudad de Wuhan, en China. Y de ahí pues hemos venido padeciendo todos los estragos que ya muchos conocen sobre este padecimiento. Ahora, esta, ¿no se ve? No se ve bien. Pregúntale si se ve bien. Tampoco se ve esto tampoco sea lo que yo quiero mostrarles es que la razón de por qué en medicina se le llama coronavirus es esta. Si se alcanza a apreciar la imagen, ustedes podrán ver en el centro una especie de halo luminoso que semeja a una corona, de ahí su nombre de coronavirus. ¿Sí? Y básicamente desde 1960 se sabe que estos virus, esta familia de virus, tiene posibilidades de infectar a las personas y también a los animales. Ahora, decíamos en un principio que se fundamenta en la afectación del sistema respiratorio, ¿sí? Y que básicamente los trastornos van a ser a nivel de la oxigenación. Ahora, aquí viene una parte súper importante. Yo quisiera que ustedes entendieran que tenemos dos familias de microbios que pueden infectar al hombre en el área respiratoria. Uno son los virus y otras son las bacterias.
Aquí la gran diferencia es que las bacterias, como pueden ser el estreptococo y todos los que afectan principalmente la garganta, ¿sí? Estos necesitan de su parejita para poderse reproducir. Es decir, las bacterias, como muchos de los seres vivos, se reproducen. En el caso de los virus, como es el COVID-19, los virus no se reproducen, los virus se replican. Y voy a tratar de hacer un ejemplo muy simple de esto. El COVID-19, una vez que entra a nuestra sangre, va e invade todas las células de nuestro cuerpo y entonces a cada una de esas células entra y se encarga de comerse y de utilizar el material genético de nuestras células, el RNA o el DNA. Y entonces utiliza estos elementos de nuestra célula, los utiliza como el combustible para estarse fotocopiando. Es decir, de uno se genera una copia igual, otra copia igual, otra copia igual, otra copia igual, y así se va, el nombre médico es replicando. ¿Sí? ¿Por qué tenemos tanto problema con los virus de que se repliquen? Porque en estas fotocopiadoras, en estas fotocopiadas que hacen, nos pasa como cuando un documento lo ponemos a que se fotocopie 50,000 veces. Llega un momento en el que se distorsiona la fotocopia y ya tenemos un elemento diferente. Lo mismo pasa con los virus. Los virus se van replicando y conforme se van replicando van cambiando, van mutando. Y eso es lo que nos pone en jaque a los médicos porque de pronto se replican tan rápido y cambian tan rápido que no podemos de pronto encontrar los elementos facilitos para poder tratar el problema, ¿sí? Y entonces nos complica la existencia en cómo hacer que el paciente no se sienta mal. Por otro lado, aparte de que los virus se replican, ¿a quiénes afecta en este caso COVID-19? Todos sabemos que afecta a las personas adultas, pero a mí me interesa que ustedes vean en la estadística. La mayoría de las personas que padecen infecciones por coronavirus, independientemente de la familia, el 80% de los casos van a pasar sin que se den cuenta que están sufriendo un padecimiento por coronavirus. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre la familia general de coronavirus y el COVID-19? Que ustedes podrán apreciar aquí que dice que alrededor de una de cada 5 personas pueden contraer, manifestar síntomas. Esto ya nos pone un poquito en alerta porque si nosotros multiplicamos 1 de cada 5 por el número de personas que habitamos este país, pues definitivamente podemos tener, o tenemos de hecho, un número de personas infectadas extremadamente alto. Y a eso le agregamos los factores externos, como pueden ser que los pacientes con diabetes, con hipertensión, con enfermedades inmunológicas y de otro tipo, son aún más susceptibles. ¿Por qué razón? Porque sus sistemas de defensa están trabajando de una manera inapropiada y los pone en más riesgo de padecer el COVID-19. Ahora, ¿qué más necesitamos entender al respecto del COVID? Quizá muchos ya tienen idea de cómo se propaga, pero yo aquí les voy a mostrar de una manera simple qué es lo que verdaderamente se ha tratado de evitar con la famosa sana distancia. ¿Por qué razón? Porque así como los microbios están flotando en el aire, en este caso el COVID-19 se propaga principalmente por lo que se llaman gotículas, que son unas pequeñas gotitas microscópicas de saliva en donde van metidos los virus que van a llegar a mi sistema respiratorio y se van a empezar a replicar. ¿Cuándo sucede esto? Pues cuando la persona tose y no se tapa la boca, cuando estornuda, cuando al hablar, pues desafortunadamente hay personas que al hablar también están expulsando gotitas pequeñas de saliva. Esas gotículas yo las respiro cuando estoy enfrente de la otra persona e invaden mi sistema respiratorio. Y entonces una vez que llegan a mi sistema respiratorio, ¿sí?
empiezan a replicarse, empiezan a transformarse en un número mayor de virus que empiezan a demeritar y a deteriorar mi sistema de defensa y empiezo a padecer los síntomas. Aquí es importante mencionar que tenemos que guardar una sana distancia. ¿Por qué razón? Miren, si yo les pongo un poquito la estadística, tenemos esto que matemáticamente se llama factor o función exponencial. Y voy a tratar de ponerlo de una manera muy simple, no con las tablas matemáticas que están acá. Esto solamente es como matemáticamente se estima cómo se va haciendo que el número de personas que se infectan sea mayor. El tema está aquí. Una persona que padece coronavirus puede infectar a 2. 2 van a infectar a 4. Y a partir de ese momento es que empezamos a perder el control, porque todo el mundo pensaría, pues si de 2 pasó a 4, lo lógico es que de 4 suba a 6. No, este factor exponencial nos dice que 4 va a infectar a 16. ¿Por qué? Porque se multiplica por sí mismo. 4 por 4, 16. 16 por 16 ya me da 256 personas infectadas. 256 por 256 ya vamos arriba de 65,000. Y yo les puse el numerito nada más para que lo consideren. Si yo multiplico 65,536 personas infectadas por coronavirus y el virus se sigue exponencialmente replicando, vamos a llegar a esta cifra de 4,294,967,296 personas infectadas. Esta es la razón por la cual seguimos en semáforo rojo, porque el factor de transmisión exponencial todavía lo tenemos en un pico extremadamente alto. ¿Y esto qué genera? Pues que personas allá afuera están infectadas y no lo saben y están contagiando a otras que tampoco saben, y si su sistema inmunológico no trabaja de manera apropiada, las personas van a empezar a sufrir los famosos síntomas, de los cuales vamos a hablar en un momento más. ¿Ok? Entonces, con este factor exponencial, la regla nos dice que todo mundo tiene coronavirus hasta que no demuestre lo contrario. ¿Cuánto es el periodo en el que yo necesito estar observando qué sucede con mi cuerpo o con las personas que están a mi alrededor? Aquí esta estadística nos dice que el periodo de incubación del coronavirus va desde 2 hasta 14 días. En promedio hoy se sabe que este promedio para nosotros en México no es de 5.1, es de 10 días. Es decir, de que yo desde el momento en que yo me expongo al posible contagio, en los siguientes 10 días mi cuerpo va a estar trabajando, tratando de defenderme para no desarrollar ningún síntoma. Si mi cuerpo es vencido por la replicación viral, van a empezar a aparecer los síntomas. Si mi cuerpo fue capaz de defenderme, empieza la generación de anticuerpos y yo solamente voy a estar con alguna molestia o quizá con ninguna molestia, pero no voy a tener esos síntomas de que la gente sabe que el paciente llega al hospital y tiene que ponérsele un respirador, etcétera, etcétera. Entonces aquí juega un papel extremadamente importante la capacidad de defensa que tenga cada uno de nuestros organismos, ¿sí? Y de cómo estén funcionando para defendernos de la infección viral, de la replicación viral. ¿Qué otro factor es muy importante considerar, además del periodo de incubación? Pues ustedes tienen acá, si lo alcanzan a apreciar de manera, de buena manera, en materiales como el plástico, el coronavirus puede sobrevivir hasta 5 días. En el papel de 4 a 5. En el cristal 4. En la madera 4. En el acero, que son la mayoría de los utensilios de los baños y demás, 48 horas. En los guantes que ya han sido utilizados hasta 8 horas. Y en el aluminio, que es un elemento también importante y muy frecuente en las casas, de 2 a 8 horas. Si yo tomo un promedio de todos estos tiempos, estamos hablando que
en términos generales, la posibilidad de que el coronavirus sobreviva en cualquier superficie nos lleva a un promedio de 4 días. A un promedio de 4 días. Es por esta razón que se les está pidiendo y desde el principio se les ha solicitado que tengan una limpieza correcta de todas las superficies, tanto de las que ustedes traen a su casa como de las que ya existen dentro de la casa, para que se haga una limpieza profiláctica para eliminar la posibilidad de que ustedes al tomar cualquiera de estos objetos se impregnen en las manos o en la piel del coronavirus y esto los lleve a estar con la posibilidad de tener síntomas. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra situación es importante considerar aparte de que yo tengo un periodo de incubación promedio de 10 días? Que ya sé que el virus va a sobrevivir en promedio 4 días en cualquier superficie que yo tenga puesta por ahí a la vista, ¿sí? La otra situación importante es, si me le avanzas, es esta. Todo el mundo quiere hablar de síntomas, pero ¿cuáles son los verdaderamente importantes para un paciente que está ya con la enfermedad encima? Aquí ustedes tienen, fíjense, en estos diferentes análisis que se hicieron, se revisaron 44,000 pacientes que padecían de la enfermedad. Y aquí encontramos que el síntoma número 1 por frecuencia en estas dos escalas que ustedes ven acá, el síntoma número 1 fue la fiebre. Casi en el 90% de los pacientes hubo fiebre. Los libros hoy dicen que si la fiebre es 38,5 hacia arriba y constante con todo y que yo esté tomando medicamentos, ya es un factor detonante y muy sospechoso de que sea COVID. 2, la tos seca. Aunque es un 66% de los pacientes que lo presentan, sigue siendo un síntoma cardinal para la detección temprana de COVID-19. De ahí bajan los porcentajes y de los que yo les podría decir que en la consulta se aprecian de una manera más frecuente, está la fatiga. El paciente llega con mucha debilidad, tanto muscular como articular. La mayoría traen ardor en la garganta, ¿sí? Y de lo nuevo que se está presentando de manera constante es el dolor de cabeza, que es la cefalea. Los pacientes que están sufriendo náuseas, vómito y que están presentando diarrea sin que tengan ninguna causa infecciosa en el aparato digestivo, ¿sí? Y un pequeño porcentaje están presentando escurrimiento nasal. Luego entonces, si de estos síntomas que ustedes tienen aquí en la tabla, el paciente presenta por lo menos 2 o 3 de ellos en los últimos 10 días de la parte de los análisis de laboratorio, pues no vamos a platicar porque ese no es el tema. Presentando básicamente los síntomas más importantes. Y para la Secretaría de Salud y en nuestros protocolos de prevención, hoy día estamos sospechosos de COVID, son tos seca, fiebre constante 38,5 para arriba y dolor de cabeza de leve, moderado a severo, constante. Y a eso le podemos sumar la disnea, que es la falta de la dificultad para respirar. El paciente regularmente está jadeando, tiene eso, tiene dificultad para poderse respirar, ¿sí? Y la otra es que el paciente también va a presentar, ya me la perdiste, una más, para adelante, no para adelante, esta.
El paciente va a presentar, aparte de la dificultad para respirar, va a presentar dolor articular, le van a doler los músculos como si hubiera hecho muchísimo ejercicio, va a sentir una sensación de opresión aquí, si me están observando aquí, en esta porción de su garganta, va a sentir constante presión, como si estuvieran metiéndole la mano al cuello y no los dejara respirar, ¿sí? Y el ardor o dolor faríngeo. Ahora, yo aquí voy a hacer un paréntesis y me voy a regresar 3 diapositivas para explicarles por qué necesitamos hacer la sana distancia. Una más. Otra. Esta, mira. Nosotros estamos pidiendo desde el área médica que por lo menos haya una distancia de 1.5 metros entre una persona y otra. ¿Por qué razón? Ustedes alcanzan aquí a apreciar que cuando una persona tose, estornuda o escupe, la dirección de las gotículas va derechito a la cara de la otra persona. Pero se ha demostrado que por distancia, antes del 1,5 metros, empiezan a decaer las gotículas y entonces pierden ese efecto de quedarse impregnadas en mi sistema respiratorio. Por esta razón es que es muy importante mantener la distancia mínima de 1,5 metros entre una persona y otra, sobre todo si no la conocemos, y más aún si hemos escuchado por ahí que tiene un pequeño toser o que está estornudando constantemente, guardemos mínimo esa distancia de 1,5 metros. ¿Cuál sería la prudente? 2 metros es la distancia promedio que se establece como ya poca posibilidad de infectar. Y por supuesto, pues ya 6 metros, como lo dice la tabla, ya es completamente fuera de rango, pero pues eso implica que yo tenga que estar, ¡hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gritando porque no me va a escuchar la otra persona por la distancia que tengo contra ella. Entonces, esto, junto con los síntomas y todos ¿me la puedes adelantar? Los elementos que se están presentando en los pacientes es lo que nos está dando que cada vez con más frecuencia veamos personas infectadas de COVID. ¿Ok? Muy bien, aquí nos quedamos. Me regresé yo aquí, ¿sí? Y dije, si una persona se enferma y tiene, aunque sean leves, los 3 síntomas que ya dijimos que son tos, que son la fiebre y el dolor de cabeza, aunque sean de manera leve, esta persona ya es sospechosa de COVID, ¿sí? Otra, es probable que los pacientes en las primeras etapas, pues se manifiesten síntomas inespecíficos, le decimos nosotros. Se pueden presentar, pero no son tan intensos. Que ya supieron que por el periodo de incubación estuvieron en contacto con personas enfermas, tienen que mantenerlos a la distancia. 2, también es importante que ustedes los mantengan, aunque sean leves los síntomas, que los vayan para que los revise el médico para que les haga un diagnóstico, ¿cómo le decimos? Preventivo, y no esperar a que se compliquen los pacientes con los problemas respiratorios severos, ¿sí? También es importante que conozcamos que esta fase de aislamiento es súper importante. El periodo de incubación me lleva de 10 a 14 días, dijimos. Y el periodo de convalecencia, que es ese periodo en donde estoy francamente contagioso, son otros 14 días. Por eso la famosa cuarentena. Yo tengo 10 días de incubación, más 14 que me está dando el periodo franco de síntomas y de contagio. ¿Cuántos llevamos ya? 24, ¿no? 24. Los otros 16 días son los de la convalecencia, en donde el paciente, una vez que rebasa la etapa crítica, va a empezar a dejar de toser, va a empezar a respirar mejor, se le va a controlar la fiebre, va a empezar a que ya no le duelan tanto las articulaciones, y la fase de recuperación entra en ese momento. Y eso nos lleva otros 15 a 16 días.
Esa es la famosa cuarentena, ¿sí? ¿Que le hemos extendido? Sí. ¿Por qué? Porque los pacientes están apenas saliendo de la fase de contagio cuando ya están teniendo contacto con otras personas a las cuales se están infectando y esas personas están reiniciando el ciclo y caemos al factor, que ya decíamos, al factor exponencial, en donde cada vez tengo más pacientes o más personas contagiadas. Muy bien. Miren, esta es importante porque yo la dejé a propósito porque ustedes están viendo que aquí abajo dice que todavía no se sabe con exactitud cuánto tiempo se tarda en que una persona pueda enfermarse y presentar los síntomas, ¿sí? ¿Y eso por qué? Pues porque estamos sujetos a la defensa que nuestro cuerpo está haciendo en contra del coronavirus. Muchas personas a mí me han preguntado, oye, que ya pasaron por la etapa crítica, oiga, pero es que todavía sigo con tos, es que me sigo sintiendo débil. Sí, todos esos elementos y síntomas que se presentaron, conforme su cuerpo vaya recuperando el control de la función respiratoria, se van a ir quitando, se van a ir eliminando hasta que al final de la famosa cuarentena, el paciente tenga una franca recuperación de toda la función de su sistema respiratorio. Muy bien. ¿Qué más tenemos que tomar en cuenta? Importantísimo. Si yo dije que en las superficies de las cosas que están a mi alrededor, promedio, el COVID tiene una sobrevivencia de 4 días, pues yo necesito estar constantemente eliminando la posibilidad de traerlos pegados en mis manos, ¿haciendo qué? Lavándome las manos, poniéndole alcohol, haciendo el uso frecuente del gel, ¿sí? Evidentemente esto también me lleva a que necesito, y es una regla, necesito usar un cubrebocas para evitar que mi propia saliva esté volando a la cara de la otra persona. Si sumado al cubrebocas pueden utilizar la careta, estaría perfecto. Si ustedes quieren utilizar guantes para andar en la calle, está genial, pero de otra manera tendrían ustedes que estarse lavando constantemente las manos, cambiando el cubreboca, que eso también es bien importante porque el cubreboca, con todo y que sea una mascarilla KN95 de esas super nice que me protegen súper bien, esa no tiene un periodo de uso más allá de 4 días, así que necesitamos cambiar constantemente el cubrebocas. Tampoco nos sirve de nada, ¿sí? Tampoco nos sirve de nada traerlo como gargantilla y que solamente cuando estamos frente a las personas nos lo colocamos en la nariz. Eso no sirve. Si ustedes están fuera de su casa, todo el tiempo, tienen que tener su mascarilla puesta. Todo el tiempo. ¿Sí? Eso es bien importante. Y evidentemente mantener la sana distancia, que ya dijimos que mínimo tiene que ser de 1,5 metros, por favor. Muy bien. Con todo esto, probablemente ustedes ya conocen o tienen identificadas a personas que a su alrededor o sufrieron o están sufriendo o están en riesgo de sufrir infección por coronavirus, ¿sí? ¿Qué tenemos como alternativas? Obviamente existen medicamentos antivirales, existen medicamentos que inhiben o bloquean la replicación del virus, como yo les estaba explicando hace un momento, ¿sí? Y del lado, desde la parte de los elementos naturales, yo voy a poner aquí una serie de aceites y un par de protocolos que su función básica es la de aumentar la actividad de nuestro sistema inmunológico para reforzarlo y que nosotros mismos estemos generando que nuestras defensas nos estén defendiendo de una manera apropiada, ¿sí? Entonces voy a empezar por, ya habíamos hablado en algún momento de Ninja Red, y aquí con este antioxidante, pues lo que vamos a conseguir es que las células que no están completamente enfermas tengan la posibilidad de eliminar al virus y de sanarse. Y las que ya están enfermas, ahora sí que terminen su proceso de vida y sean eliminadas por nuestro sistema inmunológico.
De esta manera contribuye a que la estabilización de los radicales oxidantes en las células se quite de nuestro cuerpo y además estimula directamente la formación de anticuerpos. Este es uno de ellos que ustedes pueden utilizar para mejorar el sistema de defensa en cualquier tipo de persona. No tenemos un rango de edad para iniciarlo. Desde los niños hasta los adultos, los ancianos sobre todo, lo pueden utilizar. De TIPS se sabe que tiene una acción directa sobre el sistema inmunológico porque estimula la liberación de sustancias que eliminan a los gérmenes, sean bacterias o sean virus. Por lo tanto, el TIPS tiene en este caso una capacidad de refuerzo para que junto con, por ejemplo, con Ninja Red, hagamos un protocolo que nos permita con el TIPS eliminar virus y con el Ninja Red incrementar actividad en nuestro sistema inmune. También tenemos otro aceite que es el frankincense, que en español lo encontramos como incienso. El incienso tiene una particularidad muy importante, nos ayuda a limpiar los pulmones de los elementos nocivos. Directamente tiene esta particularidad. Entonces, con el uso de incienso, podemos hacer que esta parte de la recuperación de la distensión del pulmón que se ve afectada, se puede recuperar de una manera más temprana. ¿Debido a qué? Pues aquí lo ven ustedes a los cisquiterpenos, que son prácticamente flavonoides, que son sustancias antirradicales libres que directamente están metidas en el concentrado del aceite del incienso. RC es otra opción. También nos ayuda a aclarar la respiración, es decir, interviene en el proceso de que el aire pueda entrar y salir de una manera más fluida en el pulmón, ¿sí? También nos ayuda a controlar la parte de la temperatura corporal. No es exactamente un medicamento para la fiebre, pero ayuda a que los receptores del calor funcionen de una manera más apropiada en nuestro cuerpo y que esto le dé una sensación refrescante al paciente. Si tiene fiebre, ustedes le ponen RC combinado a cualquiera de los otros aceites para mejorar su sistema de respuesta inmunológica y va a responder de una manera más sencilla. Limón es otra opción. Este también tiene ese efecto refrescante del que hablábamos y también nos ayuda a activar el sistema inmunológico. Aquí hago el paréntesis. A activar el sistema inmunológico, es decir, promueve que nuestro sistema de defensa trabaje de una manera mucho más eficiente, que tenga un periodo más corto de respuesta ante las agresiones que nos pueden estar generando tanto los virus como las bacterias. Y aquí ya tienen un resumen de los diferentes aceites que maneja la línea de John Living. ¿Cuáles son aquellos que pueden estar metidos en el kit de inicio y que tienen una acción directa sobre el sistema respiratorio? ¿Cuáles dentro del kit de gota de lluvia que también tienen un efecto a nivel del sistema respiratorio? Y algunos de los otros que ya tienen acciones directas, ¿sí? Por ejemplo, eucalipto, pues ese nos ayuda a abrir los bronquios y a que la respiración sea mucho más fluida, que no tengamos tanta retención del aire y que nos esté provocando ansiedad. ¿Sí? Lo mismo lo conseguimos eso con el aroma CS y con el Deep Relief. Eso nos ayudan básicamente a mejorar mucho la parte de la respiración en cuestión del aporte de oxígeno. ¿Sí? Y finalmente, ¿qué necesitamos? ¿Cómo podríamos utilizar el TIPS como un sustituto del cloro? Hoy día es muy socorrido que el tapete, la jerga, la solución con la que limpio tenga cloro. Uno de los grandes problemas es que el cloro, también así como el coronavirus, se queda pegado en nuestra piel y entonces esos fragmentos pasan a nuestra sangre y nos pueden provocar un efecto tóxico. Y si a eso le agregamos que algunas personas pues empiezan a mezclar diferentes químicos, el cloro con el pino, bueno, mejor no digo marcas, pero de estos diferentes productos para el aseo de la casa, no deben mezclarse. Bueno, pues aquí tienen ustedes una opción. Este protocolo aquí nos dice cómo preparar
una solución equiparable al cloro, ¿sí? Que va a tener el mismo efecto para eliminar virus y bacterias y que no va a resultar tóxico para mi cuerpo. Es una buena opción. La otra es utilizar las toallitas igual, las toallitas limpiadoras. Existen en el mercado unas toallas que fueron originalmente diseñadas para que el personal de los talleres mecánicos pudiera limpiarse de una manera práctica las manos. Son unas toallas azules. Esas toallas azules para este tema de las toallitas limpiadoras funcionan de una manera excelente porque son muy resistentes y nos da una consistencia suficiente para que aguante un buen rato el estarme limpiando las superficies que yo necesito dentro de casa o inclusive cuando voy fuera de casa. Y la última es que el protocolo más aceptable es aquel en donde ustedes tienden a estimular el sistema inmunológico, tomando de base un antioxidante como puede ser Ninja Red, con un aceite que me promueva una buena función del pulmón, como puede ser el ciprés o el Eucalyptus globulus, y estar cubriéndose su boca, lavándose las manos, quitando los elementos pues, que son un tanto nocivos para nuestra salud, inclusive a la mascarilla o al cubreboca que estamos utilizando. Si ustedes hacen un atomizador con el TIPS, le pueden rociar en la parte interna del cubrebocas, le pueden rociar el TIPS y ya se lo colocan para que tengan una doble protección. ¿Ok? Pues yo espero que la plática haya resultado lo suficientemente interesante, informativa, que hayan encontrado claves y sobre todo que por favor les haya ayudado para que tomemos conciencia de que necesitamos hacer medicina preventiva. Ya no queremos hacer medicina curativa porque los hospitales están llenos de eso. Hoy nuestro compromiso es que al momento en que nos permitan que estemos ya fuera de casa, todos seamos suficientemente responsables. 1, para traer mi cubreboca. 2, para utilizar las medidas higiénicas tanto fuera como dentro de casa. Y 3, guardar mi sana distancia para que las personas no resulten enfermas si es que todavía no tienen su proceso de formación de anticuerpos completamente terminado o desarrollado. ¿De acuerdo? Voy a abrir los micrófonos unos minutitos para que externen sus dudas. Yo sé que tienen muchas preguntas.